Esto es Psicolócate, un lugar para entender tu mente, cuestionarte, crecer y descubrir por qué sientes lo que sientes. Psicología clara, directa y contigo como el invitado principal. Bienvenido. Hola gente, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más, un capítulo más, un video más de el canal Psicolócate. Mi nombre es Julio Coronado, estudiante aún de la carrera de Psicología. Y estaba checando otra vez la agenda de videos que ya los tengo programados. Estaba el que según se iba a publicar esta semana. O sea, sí está, pero no el que había escogido para que saliera. Entonces, eso y que en clase y mis compañeros me recordaron un tema en específico, vine a checar a YouTube y dije, güey, no lo agendé. Uts. Entonces, pues no sé, por algo no lo agendé. Qué bueno, porque hay más información. Mis videos ya están programados, así que pues la información que vi hace meses, pues es la que va a salir posteriormente. Pero en este video, pues vamos a meterle un poquito de candela. ¿Cuál es el tema del cual me gustaría compartirles aquí a través de mi canal? El tema de energías femeninas y masculinas. De inicio puedo decir que como se está usando en la sociedad y quien lo informa, o sea, ahorita en el pleno 2026 cualquiera puede agarrar un micrófono, y digo cualquiera porque son cualquiera, y puede dar desinformación, o sea, agarrar un tema. ¿Por qué? Porque pues para ellos eso provoca interacción, likes, y al final la culminación es monetizar. Traducción, ganar dinero. A ellos les vale si hacen bien o hacen mal. Ellos simplemente quieren ganar de alguna forma, ¿ok? Entonces, ¿qué están haciendo con esta información? Que ya tuvo un auge hace un rato, sí, pero me estuvieron recordando ciertas cosas, ciertas personas, o sea, mis compañeros, clase y demás. Entonces, retomamos este tema de las energías femeninas y las energías masculinas, que socialmente que están causando con esta información y la información que está causando socialmente. O sea, está pasando en las dos partes. ¿Me preocupa? Sí. ¿Me pone triste? También. ¿Me da risa? Por supuesto que sí, porque si de un podcast que hay millones y millones, miras mucha información de esa, porque pues de eso se trata en los podcasts, la dialecta, tener que platicar de un tema, pero sin información verídica, o sea, sin información, pues vamos a ponerle científica, pues no estás diciendo nada, o sea, no estás nutriendo a tu audiencia, no estás nutriendo a tu gente que te sigue. Yo sé que el morbo levanta también, el chisme es rico, es auténtico, te hace sentir bien, revive el alma. Pero ya que toques un tema muy delicado y lo lleves ahí a un sector en donde no sabemos cuántas personas son, no sabemos vulnerable que puede ser para esas personas cierta información, y de ahí parta a dar esa información poco a poco, hasta que se vuelve nada y nomás se vuelve un fragmento de decir, no, pues es que la energía femenina tenemos que cargar y todo, la energía femenina tenemos que reprimir, la masculina, perdón, tenemos que reprimir o algo así. No, no es así. Bien, ese es el tema del que yo ya había grabado, ya había, según yo, publicado, pero no, qué bueno que no, porque hay más información. Entonces, pues, ¿qué problema está pasando con eso? ¿O qué es eso de energías femeninas y masculinas? Pues lo repito, muy probablemente lo miraron en un podcast o un coach, estos de vida. Entonces a alguien le dio clic y lo aventó en redes sociales como una explicación que le supo ayudar para crecer en redes sociales. Entonces hay mucha información de esa que la toman de un lugar, la sueltan, les funciona. Pero pues la realidad es que está pasando algo muy delicado con eso. He escuchado hablar a personas sobre energía femenina y masculina. Simplemente me quedo callado porque también hay que respetar lo que cada quien decide tener. Pero como este es un canal para informar y compartir información que sea útil y
que les pueda funcionar a ustedes. Por eso nos damos la tarea pues de investigar un poco, tener mejor fuentes para informarnos, no nada más que si lo mira un podcast lo extrapolan a otro podcast y ese podcast extrapolan a otro podcast y así se la llevan hasta que la información quede así. Entonces sean todos ustedes bienvenidos, comenzamos con el video. A ver, entonces, como les decía hace un momento, ¿en qué momento comenzamos a creer todo lo que se dice en un podcast con una voz grave y un fondo minimalista, si lo quieres poner así? ¿En qué momento decidimos que energía masculina significa que el hombre no puede llorar y que energía femenina significa que la mujer tiene que ser suave, callada y receptiva? ¿En qué momento dejamos de leer y comenzamos a repetir? Porque hoy cualquiera prende un micrófono y te dice: activa tu energía femenina. No persigas, atrae. Si eres hombre, lidera. O no eres masculino, no lo mereces. Y la gente se lo cree. Eso es lo más triste de la historia. Lo comparte o lo practica y hasta lo defiende. Esto se vuelve muy peligroso. Pero pues nadie te dice de dónde salió eso. Nadie te lo explica. Muchas veces esas ideas vienen de interpretaciones superficiales provenientes del yin y el yang, del taoísmo, que jamás fueron reglas de género rígidas. Nadie te cuenta que Carl Jung hablaba del ánima y del animus como símbolos del inconsciente, no como manual para ligar o para dividir como debe ser un hombre o una mujer. Y lo peor no es la ignorancia, lo peor es la presión que están generando. Hombres sintiéndose insuficientes por no ser dominantes, mujeres sintiéndose mal por no ser receptivas, personas actuando un personaje para vibrar alto. Eso no es desarrollo personal, eso solo es un marketing emocional y les funciona. Y cuando conviertes metáforas filosóficas en reglas sociales rígidas, no estás despertando conciencia, estás creando ansiedad de rol. Así que hoy vamos a hacer algo incómodo. Vamos a separar filosofía del espectáculo, psicología de TikTok y conocimiento real de frases bonitas sin fundamento. Porque si vas a hablar de energía masculina y femenina, al menos se debe de entender lo que se está diciendo. Y aquí pues vamos a externar de dónde salió todo esto y por qué puede ser afectado más de lo que nosotros creemos, o tú crees, o ellos creen. La energía masculina y femenina son las corrientes gemelas de la psique, fuerzas arquetípicas dentro de cada persona que dan forma a cómo actuamos, sentimos, amamos y creamos. Pocos temas provocan tanta confusión y en algunos pasión, como el misterio de la energía masculina y femenina. La gente siente estas fuerzas vivas dentro de sí mismas, pero a la cultura moderna rara enseña cómo honrarlas o equilibrarlas. Nos dicen que el género no importa, pero nuestra biología y psicología siguen contando una historia totalmente diferente. Cuando se suprime cualquiera de las dos energías, la vida pierde su claridad o su fluidez. Para poder entender el porqué, debemos mirar más allá de los guiones sociales hacia el mapa junguiano de la psique, donde lo masculino y lo femenino no son roles sociales, sino energías simbólicas que guían la individuación. Esta guía, parte del Centro de Psicología Junguiana, ofrece marco práctico para reconocer, aliviar e integrar estas dos corrientes vitales. Vamos a sumergirnos en ello y por lo tanto yo les sugiero que cada tema se tenga que definir. Ahora si bien, definamos esto. ¿Qué es la energía masculina y femenina? Como definición, la energía masculina y femenina son fuerzas biológicas y psicológicamente que dan forma a cómo se organiza la vida. Dos corrientes arquetípicas que recorren cada psique humana. La cultura moderna insiste en que el género es una invención social, pero la biología cuenta una historia totalmente diferente. Las hormonas cerebrales y el instinto revelan que la energía masculina y femenina están arraigados en la naturaleza mucho antes de que la ideología los tocara. La corriente masculina expresa dirección, orden e impulso, y la corriente femenina expresa creación, conexión y renovación. Ambas son necesarias, pero no son lo mismo. La energía como arquitectura de la psique. Cada mente lleva ambas polaridades, la masculina asociada con la conciencia y la claridad, la femenina con el sentimiento y la fluidez. Jung llamó a estos opuestos arquetipos modelos universales de la experiencia humana.
Estos patrones influyen prácticamente en todas las expresiones de la vida, incluido todo el comportamiento, las actitudes, los pensamientos y el flujo emocional humanos. Cuando un hombre o una mujer suprimen su polaridad primaria, surge la confusión y la neurosis. Integración, no inversión. La verdadera plenitud. La verdadera plenitud no borra la diferencia, la honra. La energía masculina da forma, la energía femenina da vida. Integración significa restaurar la jerarquía natural dentro del yo, dejando que la biología informe a la psicología y no al revés. La psique de lo masculino y lo femenino. La psique es la arquitectura invisible que conecta cuerpo, mente y espíritu. Refleja la biología tanto como moldea la conciencia. La energía masculina y femenina no son abstracciones, pulsan a través de circuitos hormonales, neuronales y emocionales. La psique es donde están estas fuerzas biológicas crudas que se traducen en significado, visión y sentimiento. Dentro de cada hombre, el ánima. Dentro de la psique masculina vive el ánima, una corriente femenina sutil que da forma a la imaginación, la empatía y la profundidad emocional. Cuando se reprime o se idolatra, distorsiona la fuerza de un hombre y lo convierte en confusión, mal humor o dependencia de la aprobación. Cuando ésta se integra, el ánima se convierte en su puente hacia el alma, guiando el propósito con compasión y fundamento a la razón con el corazón. La energía masculina equilibrada surge cuando la lógica protege el sentimiento, pero no la reemplaza. Dentro de cada mujer, el animus, un arquetipo masculino interno conectado con la convicción, el discernimiento y la voluntad espiritual. Si se le reprime, se le deja llevar por el caos emocional, se le domina, se le endurece hasta el control o el cinismo. Integrado, el ánimo se convierte en un pilar de claridad, permitiendo que lo femenino exprese intuición a través de la fuerza en lugar de a través de la lucha. Polaridad como fuente de plenitud creativa. Las energías opuestas no son enemigos, son socios magnéticos. La conciencia, el principio masculino de luz y dirección. El sentimiento, el principio femenino, nutre el significado y la conexión. La psique evoluciona a través de su diálogo continuo. Cuando uno de los dos polos se impone, surge la patología, rigidez en un lado, colapso en el otro. Jung le llamaría a esto unilateralidad. Cuando se alinean, el individuo avanza hacia la individuación, el desarrollo natural de un ser humano integrado. Energías saludables y no saludables. Toda energía existe en un continuo, desde la distorsión hasta la madurez. La expresión inmadura no son malas, son simplemente energías inconscientes de su verdadero propósito. Comprender el espectro nos ayuda a ver dónde estamos y cómo evolucionar. Para ilustrar la naturaleza de estos continuos, recurriremos a algunas observaciones en el libro In a Different Voice, 2016, de la psicóloga del desarrollo Carol Gilligan. Ella decía que el continuo masculino en su octava más baja, la energía masculina se vuelve frágil, ansiosa por el control, obsesionada con el dominio, aterrorizada por la vulnerabilidad. Esta sombra masculina se esconde tras la ira, el intelecto o el estatus, como escribe el teórico Ken Wilber. El principio masculino malsano no trasciende en libertad, sino que domina en el miedo. A medida que la conciencia crece, la disciplina reemplaza a la agresión y la autoridad interna reemplaza a la validación externa. La energía masculina madura expresa claridad, responsabilidad, protección y propósito, fuerza sin tiranía, poder para la creación y la protección. La verdadera energía masculina actúa con dirección pero permanece abierta a la corrección, columna firme, corazón abierto. Rasgos y expresiones de la energía femenina. Como vemos, la energía femenina es conectiva, receptiva y creativa. Rige las relaciones, la intuición y la fluidez. Cuando se le honra, se renueva y se nutre. Cuando se le distorsiona, disuelve los límites, pierde la autodefinición. La energía femenina saludable abraza la apertura sin perder la forma. Cualidades fundamentales de la energía femenina. Aquí vamos a algunos puntos. Receptivo, intuitivo, empático, creativo, nutrición, líquido, colaborativo, cálido, sensible, relacional, radiante, apoyo, expresivo, emocionalmente consciente. La energía femenina madura no exige la rendición de los demás, invita a la armonía.
fuerza reside en la adaptabilidad, el poder silencioso de fomentar el crecimiento y restablecer la conexión. Si nos vamos un poquito más allá, a profundidad, la psique femenina sería arquetipos femeninos, decodificando la psique femenina a través de la sabiduría junguiana. Diferencias entre los principios femeninos y masculinos. Cada cultura ha descrito al mundo a través de dos principios organizadores: masculino, femenino, logos y eros, sol y luna. Estos no son estereotipos, son las polaridades fundamentales a través de las cuales la vida construye orden y significado. Ambos principios viven dentro de cada psique, aunque cada uno tiende a dominar según el sexo, la biología y el temperamento. La perspectiva sería: lo masculino coordina la realidad mediante la estructura, lo femenino lo conecta mediante la relación. La vida requiere tanto arquitectura como atmósfera. El principio masculino tiende hacia la autonomía, la claridad y la trascendencia. Estructura la experiencia mediante la lógica, la fuerza de voluntad y la dirección. Como observa Ken Wilber en Espiritualidad Integral, los hombres siguen las reglas, las mujeres siguen las conexiones. Los hombres miran, las mujeres tocan. El logos apunta hacia arriba, eleva, define y protege. Sin la contracorriente moderadora del sentimiento, se endurece hasta convertirse en dominación o abstracción. Una de las expresiones saludables del logo es la conciencia disciplinada por el propósito, no separada de la compasión. Principio femenino, eros. El principio femenino se centra en la comunicación, la intuición, sabiduría encarnada. Donde logos traza, eros relata. La psiquiatra Esther Harding escribió que las emociones refinarse mediante la represión, solo se despiertan mediante la receptividad. Eros siente antes de pensar, percibiendo la vida a través de la belleza, la empatía y la forma. Al distorsionarse, se derrumba en el caos emocional o la conformidad colectiva. En su octava más alta, Eros restaura el significado, recordando a la racionalidad por qué existe el orden. Complementariedad dinámica. El logos sin eros se convierte en intelecto estéril. El eros sin logos se disuelve en sentimientos incontenibles. La madurez surge cuando los dos principios danzan, la estructura guiada por la compasión y la intimidad anclada en la claridad. Así bien, en el lenguaje junguiano, esta armonía es el matrimonio alquímico de los opuestos, el equilibrio viviente que da origen a una gran sabiduría. Gente, no se está diciendo que ver contenido en podcast o en diferentes redes sociales esté mal. Lo que esté mal es la desinformación, y si la información viene respaldada con algo que sea meramente cierto. ¿Por qué? Porque ahí andamos en la sociedad pasando esa voz o esa información que llega al punto en donde ya no sabes si es verdad o no, y si no nos generamos la duda de buscar en dónde está o quién dijo o para qué, pues se vuelve muy, muy peligroso todo esto en la sociedad. Así es de que, pues no sé, los invito a que cada tema o cada podcast o cada información que tengan, incluso la mía, la pueden buscar, queden un poquito más tranquilos, no comencemos a tener estos efectos sociales en donde la desinformación está a la orden del día, así como los reporteros el amarillismo. Entonces, en este canal venimos a informar y a compartir conocimiento. No es nada contra ustedes, al contrario, los queremos un chingo, y ya saben, asistan a terapia si quieren ver más allá de lo que ustedes tienen en mente, corazón y cuerpo, que los tres están conectados. Mi nombre es Julio Coronado y pues nos vemos en el próximo video. Que estén bien.